En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Aquí estamos presentes. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a recorrer pues el universo informativo del día de hoy. Estamos pues laborando sobre una agenda, trabajamos la agenda de este día, miércoles 20 de mayo, ¿no? Este mes parece que vuela y se lo lleva muy rápido el tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, invitándoles también a que participen, a que pues nos coloquen sus mensajes en la red social Instagram y sus comentarios muy agradables en la mayoría de los casos, también esas denuncias sobre servicios públicos que siempre canalizamos. Así que tienen ya abierta esa línea de contacto, ese punto de contacto como es Instagram, _noticiero Televen. Bueno, la agenda del día de hoy trae noticias bien importantes, significativas, que tienen que ver con la dinámica pues, de la situación nacional y la situación internacional. Así que bueno, vamos a comenzar a presentar esos temas importantes y hay uno en particular que vamos a colocar en posición prominente porque tiene que ver con anuncios sobre la detención de personas por razones políticas. Ayer se conoció, el anuncio formal lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional, que desde ayer comenzaron a liberarse. Él dijo un número específico, 300 detenidos entre ayer martes y el viernes de esta semana. La mejor noticia que se conoce en este caso, digamos, la que tiene mayor jerarquía, es que los 3 policías metropolitanos detenidos por el episodio del 11 de abril, luego de 23 años en prisión, salieron en libertad. No se conoce si... muchos detalles o no se conocen muchos detalles. Seguramente en el día de hoy se podrán apreciar las cosas. Ellos dieron algunas declaraciones sobre lo que fue en alguna medida un calvario, un martirio para ellos, 23 años, donde ellos se declaraban y sus abogados defensores reafirmaban la inocencia, pero bueno, fueron condenados y luego de 23 años anoche obtuvieron su libertad. Bueno, falta el resto, ¿no? Ese grupo de 300 personas que están detenidas por razones políticas y que el presidente de la Asamblea Nacional dijo que saldrían. Aún quedarán algunos, hay que ver cuáles son los que van a quedar y si todavía la ley de amnistía dentro de este proceso de reevaluación de casos, pues acoge y le otorga beneficios a las personas que han sido detenidas. Ayer mismo, Foro Penal Venezolano hablaba de 13 personas, esto que habían sido pues colocadas en libertad. Esto antes de saberlo de los policías metropolitanos. Sin embargo, Foro Penal, una ONG que se dedica pues a evaluar la situación de los detenidos por razones políticas, señalaba que deberían ser todos dentro de la propuesta o plan que muchos sectores de la vida nacional han pues expresado para lograr convivencia cívica, convivencia ciudadana y bajar las tensiones y reducir la rivalidad y la confrontación política que ha marcado la evolución de Venezuela en los últimos años. Bueno, ojalá sea así. También se está anunciando para el día de hoy una movilización del Comité de Prisioneros o el Comité de Familiares de Presos Políticos que van a partir desde la Plaza Venezuela y se van a dirigir a la sede del Ministerio de Asuntos Penitenciarios en la urbanización El Rosal. Es lo que se ha dicho, falta un poco más de información en este sentido. Pero bueno, a la espera, otras personas también, hemos visto en algunas reseñas, han salido en libertad, personas pues que fueron detenidas por corto tiempo, otras con mayor tiempo de prisión, pero bueno, en medio de buscar el entendimiento y la concordia, pudiera decirse que esa es una apreciable pues, noticia, la que se conoció. Bueno, continuamos. Sobre la situación interna, sobre el propósito de trabajar por reducir las sanciones,
sanciones económicas fundamentalmente hacia individuos y hacia algunas instituciones. La encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, renovó su exhortación al gobierno de los Estados Unidos y renovó concretamente su petición al presidente de ese país, Donald Trump, para que se levanten todas las sanciones. Esto se extendería también, desde luego, a las que ha establecido la Unión Europea desde hace algunos años, que son menos severas, son menos rudas, menos fuertes en términos generales, pero que han afectado todas, sobre todo las que impuso o las que han impuesto los gobiernos de Estados Unidos de Obama hacia acá, y han colocado a la economía venezolana en una situación de fragilidad. Bueno, esa fue la petición que hizo Delcy Rodríguez en el día de ayer. El gobierno de los Estados Unidos va por cuentagotas, va a través de algunas licencias o decisiones pues, que toma el Departamento del Tesoro, va desmontando en forma paulatina estas sanciones. Bueno, regresamos con otra información, un tema que ha levantado pues, una enorme polémica y que de alguna manera ha provocado una gran indignación, sobre todo en los familiares de las personas que estuvieron o están aún detenidas por razones políticas. Ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que se iba a desarrollar una ofensiva contra jueces y fiscales corruptos e inescrupulosos. Todo esto tiene antecedentes y viene a propósito de la denuncia que hizo la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, cuando dijo que algunos jueces estaban cobrando dinero para otorgar los beneficios de la ley de amnistía o, por ejemplo, a los detenidos por medidas cautelares para tener libertad plena, supuesta o presuntamente, pues había jueces que estaban pidiéndole dinero o que habían cobrado ya dinero para levantar el resto de lo que fue la sanción establecida en su momento. Bueno, entonces de ello se hablaba y lo decía Jorge Rodríguez en una declaración que trascendió que van a ubicarlos a los responsables de esta situación y bueno, se habla, hay muchos rumores también de que algunos estarían detenidos, en fin, pero no hay confirmación en este caso. Pero bueno, fue el anuncio que hizo en el día de ayer. Bueno, ayer, por cierto, se cumplió un paro nacional de universidades. Las universidades autónomas y experimentales pues no tuvieron actividad debido a la convocatoria de la Federación, de FAPUB, de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios. En este caso, en Mérida, en el Zulia, en el occidente del país, en la región central, en la región oriental, se paralizaron las actividades porque se convocó esto para insistir en el tema de la necesidad de la corrección de carácter salarial, las mejores condiciones laborales que exigen los profesores, el soporte y el apoyo que debe tener, como lo había antes, de una seguridad social. Bueno, todo eso desapareció. Bueno, y los paupérrimos sueldos que ganan los profesores universitarios, pues no puede ser peor, ¿no? Entonces, bueno, se realizó esa movilización en el día de ayer. Otra nota importante que destaca en la agenda ayer fue muy triste. Una multitud de personas, por cierto, se agolpó en el Cementerio del Este para el acto del sepelio de la señora Carmen Teresa Navas. Una muestra de solidaridad, de apoyo y de respaldo a las familias y a los amigos de la señora Carmen Teresa Navas, que recibió la cristiana sepultura, junto a su hijo, Víctor Hugo Quero Navas. El caso bien se conoce, se está desarrollando una investigación. ¿Quiénes son los responsables de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas? Que fue lo que afectó definitivamente cuando se supo la verdad, que había muerto en custodia. Fue la razón por la que fue deteriorándose y apagándose pues, el cuerpo de su madre, Carmen Teresa Navas. Y ayer pues, fue el sepelio, repito, una muestra de amor y de apoyo y de mucho cariño, de verdad que sí. Bueno, seguimos. Ayer, por cierto, sobre otro tema, pero que es importante y genera muchísima sensibilidad, como es el de los salarios, declaraba el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Reconocía o aceptaba que ciertamente hay un deterioro del salario de los venezolanos. Está en el fondo, decía Diosdado Cabello,
pero también advertía que si no hay suficientes recursos que lleguen, debe uno suponer, por vía de la renta petrolera, será poco probable que en el futuro se registre un aumento de un salario mínimo o mejoren las condiciones de vida de los trabajadores venezolanos. Vamos a depender mucho de los ingresos de Venezuela, es lo que se sugiere y lo que se puede leer de las declaraciones o interpretar de las declaraciones del ministro de Interior y Justicia. Bueno, ayer en la Asamblea Nacional hubo una actividad importante, se juramentó el Comité de Postulaciones Judiciales que va a recibir toda la información pertinente para entonces comenzar a marchar en este proceso de modificar, de reformar el Poder Judicial venezolano, eliminar los vicios, la corrupción y apegarse, es lo que uno supone, a lo que es la legalidad y las coordenadas para escoger jueces y escoger pues también magistrados del máximo tribunal de la República, como es el Tribunal Supremo de Justicia, aun cuando esta última fase ya se adelantó con la reforma del Tribunal Supremo. Se evaluarán pues quienes lo habrán de integrar, estos 32 magistrados, que es la cifra a la que se elevó el número de representantes de la justicia. Bueno, pero por lo pronto lo que sí se sabe y se formalizó ayer fue esta juramentación del Comité de Postulaciones Judiciales. Otra información apreciable es que el fiscal general de la República, Larry DeVoe, se reunió ayer con representantes del emblemático grupo Amnistía Internacional. Hicieron un repaso, al parecer, de acuerdo a la escueta información que ha trascendido, sobre detenidos políticos, el tema de los derechos humanos, el tema de la situación en las prisiones venezolanas, el maltrato, todo ello. Es lo que pudo uno más o menos conocer de lo que fue esa reunión, pero no hay un detalle oficial definitivo. Fue un intercambio bien importante, para muchos inimaginable, Amnistía Internacional en el país y reunida con el fiscal. Bueno, seguimos. Vamos con los temas internacionales. La situación de España, tremendo problema el que tiene el expresidente Rodríguez Zapatero. Fue imputado, ayer ofrecíamos las noticias en la apertura de la sección internacional. Ofrecíamos algunos detalles, hoy se conocen más. Ayer mismo hubo un registro de las oficinas de las hijas de Rodríguez Zapatero, que han tenido supuestamente pues que ver en algunos negocios. A Rodríguez Zapatero se le acusó de blanqueo de capitales, se le imputa por blanqueo de capitales, por tráfico de influencias, por cobros irregulares indebidos. Se ha dicho, ha trascendido, eso es público notorio en los medios y en la opinión pública de España, que habría cobrado 2 billones de euros por las gestiones para salvar a la empresa de aviación comercial Plus Ultra. También se le vinculaba ayer en la decisión que tomó la Audiencia Nacional con presuntos hechos irregulares en negociaciones con PDVSA y también con el petróleo venezolano y con el oro venezolano. El señalado, José Luis Rodríguez Zapatero, negó absolutamente todo, dijo que él nunca ha hecho el papel de intermediario para recibir dinero. Lo cierto es que esto ha sacudido la opinión pública de España. Ayer el presidente Pedro Sánchez, compañero de partido de Rodríguez Zapatero, dijo que es el momento de hacer causa común de solidaridad y defender a Rodríguez Zapatero. Los otros factores de la oposición política de España pues han criticado con resiedumbre el presunto enriquecimiento y el golpe de riqueza súbita que dice haber registrado el expresidente Rodríguez Zapatero. Bueno, vamos con lo del Medio Oriente, el estrecho de Hormuz. Vuelve Trump a hablar, a decir que él prepara un gran golpe, pero que hay posibilidades y conversaciones para llegar a un acuerdo con Irán. Es lo que dice, pero que si no hay ese acuerdo, entonces vendrá el gran golpe. Irán ha respondido que tiene capacidad de resistir y que con ese lenguaje muy particular que se utiliza a nivel de la confrontación bélica, que tendrán de alguna forma cómo responder también con fuerza, con envergadura, en fin, todas las cosas que se manejan, ¿no? También J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, dice que Irán quiere un acuerdo, que se están desarrollando conversaciones y que muy probablemente pues esta situación pueda alcanzarse. Lo cierto es que está el hecho allí con la presencia naval de los Estados Unidos, sigue la tensión en el estrecho de Hormuz.
En fin, ya ayer reseñamos, por cierto, que el secretario de Naciones Unidas decía que no puede tomar el control del estrecho de Hormuz Irán, así que bueno, puede pasar cualquier cosa. Otra información importante, nos vamos a Bolivia. Mineros, campesinos y grupos sindicales vinculados al expresidente Evo Morales han entrado a La Paz, a la capital. Hay un nivel de agitación muy fuerte. Hay una movilización cuyo propósito, según los analistas, es desestabilizar. El gobierno de los Estados Unidos dice que hay un golpe de Estado en marcha para derribar al el recién elegido Rodrigo Paz, presidente de Bolivia. Bueno, la situación es muy difícil y es de confrontación con policías entre estos grupos cercanos a la Central Obrera Boliviana y cercanos pues, a los sindicatos que maneja Evo Morales, el expresidente de ese país. También tenemos que Putin, apenas unos pocos días de la visita de Donald Trump, ha llegado a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping, cooperación bilateral, en fin, algo tendrá que saberse en el tiempo de lo que ellos conversarán en el día de hoy, si no lo han hecho ya por la diferencia de horarios entre China y Occidente. Y otra información tiene que ver con el ébola. República Democrática del Congo. En este caso, hasta ayer en horas de la mañana, la cifra oficial era de 131 personas muertas. Hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud, pero el número de personas fallecidas por el ébola, por esta patología, esta enfermedad, en la República Democrática del Congo, ha subido y puede pasar ya a esta hora de 140. Es lo que se ha dicho. En deportes, bueno, sin jugar, el Arsenal se convirtió en campeón de la liga inglesa después de 22 o 23 años, 22 años concretamente, 22 años. El Manchester City, su perseguidor más cercano, pues empató con el Bournemouth en la liga inglesa, en un partido en el día de ayer. Entonces, bueno, eso le cierra matemáticamente la posibilidad de alcanzar al Arsenal, aun cuando el Arsenal pueda perder su próximo partido, que es el de cierre ya de la Liga, de la Premier League, de la Liga Premier de Inglaterra. También sobre fútbol se dio a conocer quiénes son los integrantes de la lista de Portugal al Mundial 2026, por supuesto, encabezada por Cristiano Ronaldo. Más del fútbol, el jugador brasileño Endrick, que fue convocado por Ancelotti a la selección para el Mundial 2026, anunció que regresaba al Real Madrid, estaba en calidad de cedido. Es decir, que la próxima temporada Endrick, que estuvo muy bien en el Olympique de Lyon, en Francia, regresa al Real Madrid. Bueno, y otras informaciones que tendrán que ver con el fútbol. Por una parte, parece ser que ya es definitivo que Guardiola se va del Manchester City. Sin embargo, en una rueda de prensa trató un poco de confundir, dijo que lo hablaría con el presidente del club y que de repente se queda un año más. Bueno, ya se sabrá. Y sobre Grandes Ligas sigue la muy significativa actuación de los venezolanos. Bueno, quiero recordarles el vínculo a través de la red social Instagram, _noticiero TV. De inmediato los titulares, prensa nacional, regional, internacional, el informe del tiempo y un resumen de lo que nos envían Gaudí y Ricardo, pues con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 20 de mayo de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que, como siempre, preparamos con mucho respeto para todos ustedes. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso. Saludos a todos en casa y bueno, bienvenido a este miércoles, mitad de semana, además un miércoles de estreno. Es así. En horas de la noche se estrena Código 360 con nuestro compañero Adrián Barros, también con Isnardo Bravo, con Joan Camargo y con Jofrana González. Isnardo fuimos colegas de la calle, reporteros de calle. En el tiempo de reporteros y allá rodó esa cédula, Salmerón. ¿Hace cuántos años que éramos reporteros? Unos cuantos, pero la verdad que la pasábamos bien. Claro que sí. Una bonita época. Es así, es así. Bueno, y también aprovechar de felicitar al señor Carlos Fernández, que también estuvo de estreno comienzo de semana con ADN con Venezuela, junto a Gisela. ADN Venezuela, sí. Un programa de opinión importante con datos certificados y bueno, con unos conductores mucha información, de lujo, ¿no? mucho apoyo visual, mucha postproducción, muchas cifras importantes, ¿no? De orientación, básicamente para que la gente se ubique en esos temas que son a veces gruesos, ¿no? Sí, señor. Temas importantísimos para el país, además. Claro, para ver si
si comienza el proceso de reacomodo y recuperación y de reconstrucción de la economía venezolana. Bueno, mucho éxito en ese proyecto. Muchas gracias. Además que eso es lo que creo que todos los venezolanos queremos, ¿no? Ese futuro Claro que y sí. esa esperanza de que ese futuro llegue y que llegue con bien para todo nuestro país. Es Bueno, así. dicho esto, vamos a saludar rápidamente a todas las personas que están conectadas a nuestra transmisión a través de las distintas opciones que tenemos en Instagram, en Televenestream, también posteriormente en YouTube, la señal abierta, nuestras redes sociales, en fin, usted ya conoce cómo todo es este procedimiento. Nosotros no nos toca sino pedirle al señor director que por favor la mañana de hoy ruede coletilla. Nos vamos a la mesa de transmisión. Pase usted. Gracias. Bueno, vamos a comenzar haciendo revisión de las informaciones que están contenidas en nuestra cuenta en Instagram y empezamos con una importante que se dio a conocer en horas de la tarde de ayer y se ejecutó en horas de la noche de este mismo día martes. Se escarcelan a 3 funcionarios de la Policía Metropolitana tras más de 20 años presos. Ahí tienen ustedes las imágenes. Héctor Robaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, 3 funcionarios de la extinta Policía Metropolitana que estaban tras las rejas desde el año 2003, fueron escarcelados en la noche de este martes según la ONG Foro Penal. Los agentes se encontraban privados de libertad por los hechos de abril del 2002. Más adelante, acá en la primera emisión del noticiero, vamos a ver las primeras imágenes tras su escarcelación de estos 3 funcionarios de la Policía Metropolitana. 17 escarcelados de Yare 12 este 19 de mayo. Estas personas estarían vinculadas al caso PDVSA. También tenemos que hasta ahora se desconocen las medidas judiciales que le habrían sido otorgadas, así como las identidades completas de los beneficiados. Bueno, justamente estas escarcelaciones se producen luego del anuncio que hiciera el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró este martes que unas 300 personas serán puestas en libertad esta semana en un proceso que se espera finalice el día viernes. Durante la sesión parlamentaria también se conformó y juramentó el Comité de Postulaciones Judiciales encargado de elegir los cargos vacantes en el máximo tribunal de la República. Delcy Rodríguez insta a Estados Unidos a levantar sanciones para impulsar economía nacional. La presidenta encargada calificó las sanciones como perjudiciales para la nación. Durante un encuentro con sectores productivos y empresariales en el estado Bolívar, Rodríguez señaló que pese a mantener una agenda diplomática y de cooperación basada en el respeto con Estados Unidos, hace un llamado al mandatario de ese país, Donald Trump, para que escuche la voz unida del pueblo venezolano. Colombia solicitará a Venezuela la extradición de 3 implicados en muerte de una mujer tras procedimiento estético. La Fiscalía General de esa nación, Colombia, informó que elevará formalmente la solicitud de extradición desde Venezuela a 3 personas presuntamente involucradas en la muerte y posterior desaparición de una mujer luego de realizarse un procedimiento estético en Bogotá. Los señalados, 2 hombres y una mujer, fueron ubicados y capturados en Maracay, estado Aragua, y en el estado Portuguesa, tras activarse una notificación azul de Interpol en su contra. Las autoridades colombianas detallaron que los sujetos permanecerán privados de libertad en territorio venezolano mientras se cumplen los trámites legales y jurídicos correspondientes para proceder con su respectivo traslado a Colombia. Seguimos con el tema internacional. Zapatero niega tener sociedades mercantiles fuera de España. El expresidente español se desvinculó del rescate de la aerolínea Plus Ultra tras ser imputado en el caso. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, sitúa a Zapatero como líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias. Vladimir Putin aterriza en China días después de la reunión de Donald Trump con Xi Jinping. El presidente de Rusia arribó el martes por la noche a Beijing con el propósito de sostener un encuentro con su homólogo chino Xi Jinping, buscando proyectar la solidez de su alianza estratégica pocos días después de que concluyera la visita oficial de Donald Trump. Deportes, Cristiano Ronaldo jugará su 6º mundial. El técnico Roberto Martínez dio a conocer la convocatoria de 27 futbolistas de la selección de Portugal, una de las consideradas favoritas para pelear el título del Mundial 2026 y que será capitaneada por Cristiano Ronaldo. El delantero de 41 años estará disputando su 6ª Copa del Mundo, encabeza la lista del conjunto luso. Amigos, recuerden que estas y otras informaciones están en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Vamos ahora a revisar
la portada del diario El Universal. ¿Qué nos tiene en informaciones para el día de hoy? Destacan con gráfica: sismo de 6.1 causa destrozos en Perú. Bueno, este sismo registrado el martes a 41 kilómetros al sur de la región peruana de Ica causó daños en viviendas, comercios, una universidad y una iglesia. Alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú grabaron las grietas en paredes y el desplome de techos. En el Banco de la Nación el techo también se vio afectado, mientras que en la Catedral de Ica parte de la cúpula colapsó. Hubo 13 personas lesionadas. Vamos a revisar ahora otras notas que están presentes en esta portada. Delcy Rodríguez exige a Donald Trump el fin del bloqueo al país. La mandataria llamó a la población a sumarse a la segunda fase de la peregrinación nacional en contra de las sanciones. También en esta portada leemos: prometen la limpieza definitiva del sistema de justicia en Venezuela. Esto lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien además, como ya les habíamos comentado, señaló la excarcelación entre jueves y viernes de unas 300 personas privadas de libertad. Barrett, que es el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, se reúne con empresarios para contribuir a un entorno estable. Y Estados Unidos acusa formalmente a Alex Saab por delitos federales. Bueno, ahora compartimos con ustedes información que destaca en el portal web del diario Últimas Noticias. Esta tiene que ver con la fuente Sucesos. Dice: abatidos Buda, el Mono, el Chocho y el Tequeño. Reseña el sumario de la nota que 7 integrantes de bandas criminales resultaron abatidos durante las últimas horas en Caracas, Aragua y Miranda. Uno de los procedimientos se llevó a cabo en Múcura, sector rural del municipio Ezequiel Zamora, Aragua. Allí patrullaban agentes de la Policía Nacional Bolivariana adscritos a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas. A través de drones, los funcionarios observaron a un grupo de hombres armados ocultos en una zona montañosa. Los sujetos armados reaccionaron al observar al grupo de funcionarios policiales y de inmediato iniciaron un intercambio de disparos. En medio de este enfrentamiento cayeron abatidos 3 sujetos catalogados como integrantes de la banda fundada por Manuel Antonio Alvarado Román, Manuel Chevrolet. Amigos, revisamos información deportiva. Para eso tenemos la portada del diario Líder. Acosta Jr. regresó a millón, volvió como bateador designado con 3 anotadas, un doble y 2 bases por bola. Esto en un triunfo de los Bravos, 8 carreras por 4 sobre los Marlins. También se señala que Cristiano va a su 6º mundial, y es que Portugal anunció la convocatoria que está encabezada por su astro Cristiano Ronaldo en lo que será su última cita al evento universal. Allí tienen ustedes entonces la gráfica principal con Acuña Jr., quien regresó a millón. Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Las autoridades japonesas detuvieron a 2 ciudadanos estadounidenses tras ingresar sin autorización al hábitat de los monos en el zoológico de Ichikawa, Japón. Recinto famoso por albergar a Punch, el macaco que se volvió viral en redes sociales por su apego a un peluche. El incidente ocurrió cuando un estudiante universitario de 24 años saltó la valla de seguridad hacia el foso del recinto mientras su acompañante filmaba la escena, lo que provocó la alteración y dispersión de los animales, aunque no se llegó a registrar contacto físico directo. Bueno. Qué osado, ¿no? No, sí señora, hay que seguir las normas. ¿Sí? Claro que sí, hay que respetar las normas, y sobre todo en estos sitios, bueno, en todos los sitios, pero en este sitio en particular, pues más aún. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Faltan 22 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Nueva Esparta con la portada digital del diario El Sol de Margarita. Ellos titulan: Nueva Esparta se alista para romper el récord de la cata más grande de chocolate. La isla de Margarita se prepara para albergar el próximo 5 de septiembre un intento por establecer un nuevo récord Guinness para Venezuela. La presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, Leudis González,
anunció que el estadio de Guatamare será el escenario principal del evento, que busca realizar la cata de chocolate más grande del planeta y posicionar a la región como destino turístico y gastronómico de excelencia. Bueno, podemos participar, ayudar. Probamos. Claro, podemos ayudar. En esa cata. Apoyar a ese premio. Te sacrificas, Nos sacrificamos, sí, señor. Vamos, amigos, ahora a tomar un tema más serio, porque nos vamos con una nota que está en el regional del Zulia. Atrapan a 2 secuestradores y rescatan a una víctima. Esto ocurrió en la ciudad de Maracaibo. Las autoridades policiales recibieron la denuncia el sábado pasado e iniciaron la búsqueda del sitio donde se encontraba la víctima de secuestro, identificada como John Jainer Coronado López. Los uniformados ingresaron a la propiedad ubicada en la avenida 12 del aludido sector, estamos hablando del sector Valle Frío, donde además de rescatar a la víctima, detuvieron a los 2 secuestradores, o a 2 de ellos, José Francisco Maradey Mantilla, de 42 años, y Luis Alejandro Arraiz Borges, 34. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Tiene la hora, Salmerón? Son las 6:33 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional y el reporte del tiempo, además de algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. En Televen estamos orgullosos de ser el canal oficial de la FIFA en Venezuela y eso nos compromete a llevarlos al centro del campo, donde las lágrimas de emoción se mezclan con el grito sagrado del gol, uniendo a toda Venezuela en un solo abrazo, con la transmisión en vivo de 40 partidos que disfrutaremos desde el próximo 11 de junio y durante más de un mes. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido compartiendo con ustedes información que destaca el portal web de la agencia EFE. Un tema muy interesante. Dice: la Cámara de Diputados brasileños aprueba criminalizar el uso de la IA para la explotación sexual infantil. Reseña el sumario de la nota que el texto redefine el concepto de violencia sexual contra menores, que ahora supone cualquier representación por cualquier medio, incluida fotografía, video, imagen digital u otro registro audiovisual que involucre a un niño, niña o adolescente real o ficticio. Revisamos ahora información que está en el portal Infobae. ¿Qué nos dice? Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania. Al menos 2 muertos y 12 heridos. También se señala que como resultado de otro ataque del Kremlin en Odessa, el sector residencial, los almacenes y una infraestructura crítica de la ciudad resultaron dañados. Los equipos de rescate trabajaron simultáneamente en varios puntos para mitigar los daños causados por los ataques. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones de variada intensidad en la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Cojedes y Zulia. Veamos este pronóstico en detalle. San Cristóbal tendrá lluvias dispersas. La temperatura mínima será de 28 grados centígrados y la máxima de 30. ¿Qué hay de Guanare? Lluvias dispersas. Temperatura mínima 24 grados centígrados y la máxima 38. Nos vamos a Barcelona, poca nubosidad. Temperatura mínima 25 grados centígrados y la máxima 38. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram.
Y justamente comenzamos saludando a quienes están sintonizando esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ahí está Jesús Enrique, nos escribe desde La Barraca en la ciudad de Maracay. Nos vamos rápidamente a la cajita interactiva para leer qué mensajes están el día de hoy. Buenos días, Dios los bendiga grandemente. Saludos desde Irapa. Este es el municipio Mariño, estado Sucre. Y bueno, ahora vienen flores porque por acá dice Geraldine que estoy muy elegante. Muchísimas gracias. Y también desde Anzoátegui, el estado en la ciudad del Tigre, estado Anzoátegui, señalan que Gaudí amaneció más bella que todos los días. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Pues qué buen miércoles con este inicio de si día. Así llueve, que no escampe. Decía mi abuela. Así es. Bueno, agradecemos todos esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram día a día y por supuesto la fiel sintonía. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, en este nuevo resumen de titulares y posterior desarrollo en la primera emisión hay varios temas que vamos a destacar. El tema del paro nacional de las universidades, el tema, por ejemplo, del transporte público, los usuarios, temas internacionales. Hay mucho que ofrecerles a todos ustedes y lo que vaya surgiendo en el desarrollo mismo, en la dinámica de esta primera emisión. Comenzamos con el paro de los profesores universitarios. Más de 15 universidades se unieron al paro como medida de protesta, paro nacional, ¿no?, ante la crisis salarial que viven los docentes y demás trabajadores de las casas de estudio. Vanessa Urbano nos informará cuáles fueron sus exigencias. Bueno, al estado Aragua, habitantes y transeúntes de filas de Mariche, estado Aragua no, estado Miranda, en el municipio Sucre del estado Miranda, denuncia que se han visto afectados por un trabajo de sustitución de tuberías de agua que se ha extendido por más de 3 meses. Génesis Rivas acudió al lugar y nos tiene los detalles. Bueno, ahora sí, Aragua. Usuarios del transporte público en esa entidad rechazaron el incremento no oficial del pasaje. En temas internacionales destacamos 2 dominicanos fueron arrestados por el contrabando de 64 migrantes a Puerto Rico. Hoy en el segmento de la entrevista, tema importante, derechos humanos, estaremos conversando con Rafael Narváez sobre esto. Y al cerrar, en lo actual, Hello Kitty tendrá su debut cinematográfico en Hollywood con una película animada. Bueno, simplemente les pedimos que permanezcan allí, es un breve contacto y compromiso que vamos a realizar y al retorno las informaciones, sus detalles con Gaudí y Adrián. Adrián, buenos días. Buenos días, Carlos, como siempre un placer saludarte. Buenos días, Gaudí, Ricardo, un gusto compartir esta jornada informativa con ustedes y con ustedes, señores televidentes. Muy buenos días. Cada 20 de mayo celebramos en Venezuela el Día de la Radio como conmemoración al primer permiso de transmisión radioeléctrica otorgado en 1926 por el presidente Juan Vicente Gómez a la primera emisora del país que comenzó a transmitir con el nombre de Aire. Con esto hacemos como siempre una pausa para publicidad. Más adelante, trabajadores universitarios de Lara denuncian irregularidades en el otorgamiento de un beneficio laboral. Esto y más en minutos. Los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana, Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Robaín, fueron excarcelados ayer tras más de 2 décadas en prisión. A su salida de la comunidad penitenciaria de Fénix, en el estado Lara, los 3 hombres protagonizaron un emotivo momento al arrodillarse en plena vía pública para dar gracias a Dios, marcando así el fin de 23 años tras las rejas. Los 3 ex policías habían sido detenidos en 2003 por hechos relacionados con el denominado fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en 2002 y condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad, acusados por disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de ese año. Y precisamente esta nueva etapa de excarcelaciones fue anunciada en sesión de la Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez, presidente del órgano legislativo, señaló que se esperan que sean beneficiadas 300 personas acusadas de diversos delitos. Algunas incursas en hechos, en delitos demostrados, pero por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología,
entre ellos los policías metropolitanos. El diputado Luis Florido urgió que se establezca cómo el ciudadano colombiano Alex Saab llegó a altos cargos en el gobierno. ¿Quién le otorgó a Alex Saab nacionalidad venezolana? Esa es la primera pregunta que habría que hacerse. Y el otro tema es el artículo 244 de la Constitución, que obliga a que cualquier ministro tenga nacionalidad venezolana. Y el señor Alex Saab no solo fue contratista del Estado, sino que también fue ministro. Hay que anular todo. Incluso todos los convenios que él firmó son nulos, de nulidad absoluta. El presidente del Parlamento respondió, aseguró que cuando hizo un intercambio con funcionarios de Estados Unidos, no solo fue para traer a Saab al país. Yo tardé 3 años negociando el intercambio por Alex Saab. 9 meses el intercambio de los muchachos en El Salvador, 8 meses de los muchachos en El Salvador. Ahora bien, eso quiere decir que fue una acción indebida. Muy por el contrario, era nuestro deber, en la condición en la que se encontraba en esa oportunidad Alex Saab, o en la que se encontraban los 252 secuestrados en El Salvador, y el que robe, el que traicione, el que violente la alta condición de la confianza depositada por el pueblo de Venezuela o por el gobierno de Venezuela, pues tiene que ser encausado según como rezan las leyes de la República. Adelantó que próximamente se sabrán los hechos en los que está en curso Alex Saab. Y ya se van a enterar todas y todos ustedes qué tipo de relación tenía y tiene Alex Saab con esas agencias estadounidenses. También se sumaron los 10 integrantes al Comité de Postulaciones Judiciales y se juramentó la instancia que elegirá los cargos vacantes del Tribunal Supremo de Justicia. Este proceso de postulaciones arrojó un número de 94 ciudadanos y ciudadanas, número que nuevamente demuestra el talante participativo de la sociedad y en esta ocasión también se superaron los números registrados por la Asamblea Nacional en procesos similares. Avanzaron satisfactoriamente 65 ciudadanos y ciudadanas. Felicitarlas a todas y a todos los postulados, debido a que fue una participación entusiasta. Los integrantes de la sociedad civil saludaron el proceso. Estamos aquí con una sola misión, elegir a los mejores, elegir a los más probos, elegir a los más honestos. Tenemos una reunión en la cual se va a hacer la instalación del Comité de Postulaciones Judiciales. Durante la sesión ordinaria de este martes también fue designado el tercer grupo de amistad parlamentaria. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Este martes fue sepultada Carmen Teresa Navas, solo 11 días después del sepelio de su hijo Víctor Hugo Quero Navas, quien murió bajo custodia del Estado venezolano. El acto tuvo lugar en el Cementerio del Este. Con esta consigna inició el traslado del cuerpo de Carmen Teresa Navas desde donde se celebró el acto velatorio en Caracas hasta el cementerio. La ceremonia fúnebre estuvo envuelta de abrazos y mensajes de condolencias para sus familiares por parte de allegados y ciudadanos, quienes también se encontraban conmovidos por su partida. Al lugar asistió el padre Oneguer Molina, quien además de ofrecer una misa para pedir por su descanso eterno, también le rindió homenaje. Primero que nada, unido a los familiares más directos de doña Carmen Navas, aunque ella ha sido parte estos últimos días de los hogares de todos los venezolanos. La sentimos como una madre, como ese modelo, digamos, de mujer valiente, de mujer constante, que incluso dejó su vida por el rescate y por saber la verdad de su hijo. En su mensaje, pidió que se haga justicia. Que los responsables de crímenes de lesa humanidad, que los responsables de estas muertes de inocentes de verdad paguen con cárcel, que vayan a la cárcel.
En el lugar también pudimos conversar con la periodista Marjorie Méndez, quien acompañó en vida a Carmen Teresa Navas en la búsqueda de su hijo y ofreció detalles sobre la causa de muerte. El informe forense dice que falleció del corazón, realmente lo que ella decía que le dolía. Y cuando ella lo decía de manera figurativa, pero yo creo que es nada más literal que eso. Méndez también expuso peticiones de la familia Navas. Ellos se cuidaron de dar declaraciones cualquiera que sea del entorno familiar. Vimos unas declaraciones de Desiree. Entiendo que tampoco estaba autorizada. Mejor es que en la memoria de Carmen se les respete esa privacidad que ella tanto cuidó. La familia así lo quiere. Hay que respetarlo, creo que no vamos a tener más allá de lo que ya hemos visto. En el lugar también asistió Román Centeno, quien estuvo detenido por razones políticas. Hoy honramos la sed de justicia, la sed de que Venezuela adecente sus instituciones para que nunca más vuelva a ocurrir este horror, porque es un horror perder a un familiar en estas circunstancias. Yo, por ejemplo, que estuve 4 años encarcelado, soy un milagro definitivamente. Y un milagro además porque madres venezolanas lucharon, exigieron justicia y yo hoy pudiese estar aquí en libertad. No ocurrió lo mismo con Víctor Hugo. En el sepelio, los familiares de Carmen Teresa Navas y de Víctor Hugo Quero Navas le dieron su último adiós en compañía de allegados, representantes de diversas organizaciones no gubernamentales, movimientos estudiantiles y activistas de derechos humanos. Génesis Rivas, Televen. Este martes, la educación superior paralizó sus actividades académicas por 24 horas. Más de 15 universidades se unieron al paro nacional como medida de protesta ante la crisis salarial que vive el sector. Llevamos décadas trabajando de gratis, trabajando en otros lugares para mantenernos aquí, con lo cual está probada ya nuestra vocación porque las universidades estén en funcionamiento. Sin embargo, la reiterada respuesta del gobierno encargado y de la ministra de Educación de no resolver la enorme crisis salarial del sector universitario nos conduce a esta medida. La semana que viene deberían recibir el bono de responsabilidad profesional, pero indicaron que no todos son beneficiados, lo que agudiza su descontento y empeora la situación. Son profesionales que exigen aumento de salario, que dignifique su trabajo. Consideran que la medida de paralización de actividades fue una acción extrema, pero la indiferencia reiterada los condujo a eso. Estamos hablando de un bono que oscila por escalafón y dedicación entre 100 y 240 dólares. Es diferenciado por el escalafón del docente. Ustedes recalcan que no todos lo recibieron. No, lo recibió el 25%. Lo recibió la mitad de los profesores de escalafón, la mitad. El 96% de los jubilados no lo recibió. El 96% de los contratados tampoco. Indicaron que este jueves 21 un grupo de trabajadores de diversos sectores realizará una asamblea en la Universidad Central de Venezuela para definir las próximas acciones. Estamos convocando asambleas universitarias interfederativas en todo el país. Y el 9 estamos planteando una protesta cívica nacional de todo el país. Desde la Universidad Central de Venezuela el llamado es claro. Ellos continuarán en las calles hasta ser tomados en cuenta y hasta lograr un salario digno. Vanessa Urbano, Televen. Por su parte, trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre en el estado Lara denuncian que no todos fueron incluidos en el bono de responsabilidad anunciado por el Ministerio de Educación Universitaria. Señalan que un 70% de los trabajadores falta por recibir el beneficio por medio del sistema Patria. Exigen una revisión inmediata de las nóminas, ya que la exclusión afecta gravemente el poder adquisitivo del personal docente, administrativo y obrero. Ese bono de responsabilidad profesional no fue asignado a todo el personal de la universidad, solamente fue asignado a un grupo de docentes activos que no a todo el mundo se lo pagaron. O sea, está por cancelarse al personal jubilado y a otros docentes que también aún no le han pagado. El personal administrativo también está calificado para recibir ese bono, de manera que hay doctores, hay licenciados, hay gente muy preparada dentro de la universidad y los dejaron por fuera.
A la par de los reclamos salariales, la crisis institucional se mantiene en el foco del debate. Los encargados de esta universidad aprovecharon la oportunidad y solicitaron un presupuesto justo para cubrir las necesidades de esta casa de estudios, la cual presenta severas fallas de infraestructura y falta de insumos académicos. Esta universidad desde hace varios años, del 100% del presupuesto que solicita, escasamente le está llegando el 5% para cubrir algunas necesidades de mantenimiento, porque todo lo que tiene que ver con las nóminas del personal a todos los niveles han sido centralizadas. A pesar de este panorama, las universidades públicas en el estado Lara han tenido una reincorporación importante de estudiantes. En el caso de la Universidad Nacional Experimental Politécnica, ubicada en el oeste de Barquisimeto, hay mayor demanda en las carreras de Ingeniería Eléctrica y Computación. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la actualidad hay un fenómeno que amenaza a los líderes cuando hay una peligrosa pérdida de contacto con la realidad. Al regreso, un trabajo especial sobre este tema. Ya volvemos. Durante un encuentro con el sector productivo y empresarial en Bolívar, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, advirtió sobre el control al que se ven sometidas las empresas nacionales como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Reiteró su exigencia a Washington para el levantamiento de las mismas. No vamos a descansar, presidente Trump, hasta que Venezuela sea libre de sanciones que ejerce un control indebido sobre nuestras industrias, que ejerce lamentablemente, ejerce dificultades para que los sectores productivos, tanto públicos como privados, puedan desarrollarse ampliamente. Como parte de la segunda peregrinación nacional contra las sanciones y por la paz, la mandataria encargada también llamó a la convivencia política entre los diversos sectores que hacen vida en el país. El sector turístico formal de Venezuela enfrenta diversas dificultades operativas y financieras, como el incremento de los costos por autogeneración eléctrica y la carga impositiva que supera ya el 50%. Así lo denuncia la presidenta de Consecomercio, Vicky Herrera de Díaz, quien hace un llamado al gobierno nacional para reactivar el financiamiento bancario. Según estimaciones de Conceturismo, aproximadamente el 60% de los establecimientos turísticos se han visto obligados a autogenerar su propia energía para mantenerse operativos, una situación que impacta directamente en las tarifas finales que paga el consumidor y afecta los niveles de ocupación. La estructura de costos debería estar, lo que tiene que ver con el concepto de electricidad, debería estar entre el 4 y el 8% y está llegando al 15%. Adicionalmente hay un tema de autogeneración que produce una cantidad de costos importantes y que complica todo lo que tiene que ver con no solo con la estructura de costos como tal, sino con la operatividad en general de las empresas. Otro de los factores críticos señalados es la fuerte presión fiscal y contributiva. Los empresarios manifestaron su preocupación ante la constante creación de tasas y tributos de carácter estatal y municipal, que asfixian la operatividad de los prestadores de servicios. Nuestra propuesta específica es que necesitamos exenciones y rebajas fiscales que amorticen nuestros gastos operativos, porque nosotros estamos teniendo gastos extra en la autogeneración eléctrica. Conceturismo recalcó la necesidad urgente de recibir financiamiento bancario para reactivar el aparato empresarial y propuso la creación de mesas de trabajo unificadas donde participen diferentes organismos públicos como privados. Desde Conceturismo temen a que esta situación no mejore pronto e impacte severamente al turismo nacional, tomando en cuenta que faltan menos de 2 meses para que inicie la temporada de vacaciones escolares. Manuel da Silva, Televen. El economista y profesor del Centro de Políticas Públicas de IESA, Richard Oguchi, señaló que ha habido un cambio en materia económica impulsado por la producción petrolera. Indicó que las empresas deben prepararse ante las oportunidades de crecimiento. La clave es entender que cada sector y cada tiempo tiene velocidades y condicionantes diferentes, monitorear y entender cuáles son esos condicionantes abre oportunidades, pero sobre todo estar preparados, ser más productivos, ser más competitivos, ser eficaces y buscar las herramientas adecuadas para las diversas situaciones.
En algunos modos puede ser estar atentos y explorar la posibilidad de entrar con nuevos productos o aliados, y en otro es reactivar, ocupar posiciones de mercado y prepararse para un incremento en la competencia. Por otro lado, la directora académica y de desarrollo, Nuncia Auleta, apuntó que con el lanzamiento del segundo IESA Monitor esperan dimensionar el papel de la diáspora en el nuevo escenario del país. Mucho se habla en estos últimos días de que si la diáspora profesional va a regresar o no va a regresar. La verdad es que lo que nos interesa es en qué medida puede reconectar. La reconexión puede ser de múltiples maneras, puede ser regresando, puede ser trabajando a distancia en proyectos de interés en Venezuela, puede ser siendo un mecanismo de soft landing o de acercamiento de nuestras empresas a los mercados internacionales, o como mentores, o también, ¿por qué no?, como inversionistas de los emprendimientos que se están dando en Venezuela. Durante el foro La Venezuela que viene, Auleta aseguró que a través de este mecanismo de investigación permanente aspiran a dar seguimiento a los temas de actualidad en el ámbito empresarial y organizacional del país. Vamos a otro tema. La delincuencia se refugia ahora en el espacio digital que le ofrece plataformas de comunicación y redes sociales. El objetivo, estafar valiéndose de la buena fe y desconocimiento de los usuarios. Dar clic a un enlace puede salir muy caro. Daniel Álvarez Rojas nos cuenta más en el siguiente reporte. Años atrás los venezolanos tenían miedo de sacar su teléfono celular en cualquier calle del país por miedo a ser robados o perder la vida al resistirse. Ahora el miedo es otro. En todas las horas que me transcurre puedo tener el celular en mi mano. Me da más miedo que me llamen y me digan, mira, te vendo $100. Y me los compro y me quedé sin los $100. Hay otro modus operandi, el vaciar cuentas bancarias, como el caso del señor Cefelino. Le hurtaron el dinero de su cuenta y además usaron una tarjeta de crédito que él no solicitó. Me emitieron una tarjeta de crédito, que nunca me notificaron, me la están cobrando. Mira, yo vengo, aquí tengo los papeles en mano, voy al banco a reclamar. Emiten tarjetas, no notifican, me hackean eso, voy y reclamo. Fui a PTJ y todo para aclarar esto, porque esto se presta a que cualquiera pueda blanquear con mi tarjeta y después el inculpado voy a ser yo. También hay otras formas de estafa. Se hacen pasar por la persona que tienes agregada y se llaman otros nombres. Y te venden $, más que todo. Eso no fue por WhatsApp, me llamaron, me pidieron un código y todo lo demás. Obviamente sé que WhatsApp te va a llamar para pedirte ningún código. Y bueno, ya lo demás fue más broma con ellos porque ya sabía ya y bueno, terminó todo en insultos ellos hacia mí. El hackeo también afecta a las redes sociales como Facebook e Instagram. Los delincuentes también la usan para la venta ficticia de dólares. Con esta filtración masiva de datos que vienen a partir de estas aplicaciones hace que esto que hemos visto en los últimos años se exponga aún más, que veamos un aumento de este tipo de intentos de estafa y que los venezolanos, bueno, estemos más expuestos en el mundo digital. Los accesos digitales a herramientas bancarias dejan huellas que son clave a la hora de determinar algún acceso no autorizado y en alguna investigación penal establecer que el cliente fue víctima de algún ciberdelincuente. Incluso cooperando con las propias autoridades para buscar quiénes son los responsables de estos hackeos o incluso entregar datos que son bastante comunes, como por ejemplo cuál es la dirección IP desde la cual se conectó las personas afectadas. Con la dirección IP pudieses más o menos determinar que no hay una responsabilidad del usuario en el dinero que perdió. Los bancos deben tener un sistema de seguridad robusto que proteja el patrimonio de sus usuarios. También existen robos a víctimas que hacen transacciones con personas que contactan por redes sociales. Incluso hay casos en los que le quitan la vida. Marketplace, así como puede ser bastante útil para la venta de artículos personales, también es bastante útil para los delincuentes citar a personas en lugares determinados y llevarlos a lugares aislados y entonces de esta forma hacer algún tipo de hecho delincuencial.
Serrano apunta a la necesidad de mayor libertad de expresión, el cese del bloqueo de portales informativos, iniciativas digitales independientes críticas al poder, la red social X, antigua Twitter, y cuestionó que se pretenda someter a estas iniciativas sociales y periodísticas a un preregistro. Señala así lo imperativo de actualizar las leyes que previenen y castigan los ciberdelitos, pues la actual no responde. Una ley de datos de los venezolanos y hacer responsables también a las empresas que manejan nuestros datos de, en efecto, de alguna forma hacerse responsable de esos datos, porque hoy por hoy pueden hackear una plataforma, pueden hackear alguna aplicación que tiene millones de datos, o hay instituciones del Estado que pueden hackear, que también manejan millones de datos, y esto no tiene ningún tipo de responsable. Se urge la indemnización de los usuarios víctimas como consecuencia de la filtración de datos por un hackeo. También es necesario que se creen más campañas de educación digital desde el gobierno, como por ejemplo la que ha iniciado el 6CPC, en el que instan a los usuarios a cuidar su patrimonio e incluso ponen a la orden sus instalaciones para cualquier transacción que se haga por la compra o venta a través de marketplaces de Facebook. Daniel Álvarez Rojas, Televen. En la actualidad, Interpol mantiene bajo reserva la mayoría de las alertas rojas contra solicitados venezolanos por razones de estrategia policial. Pero ¿cómo funciona exactamente este sistema? Los detalles en el siguiente reporte. La cifra total es una variable en constante movimiento debido a la ejecución de detenciones diarias, la emisión de nuevos requerimientos por parte de los tribunales correspondientes y la caducidad de órdenes previas. Los esfuerzos actuales de los organismos internacionales de seguridad no se centran en números globales, sino en objetivos de alto impacto. La prioridad se concentra en desarticular redes transnacionales, con especial énfasis en los líderes y mandos de organizaciones delictivas como el Tren de Aragua, solicitados por delitos que van desde extorsión y homicidio hasta legitimación de capitales. Al contrario de la creencia popular, la Interpol con sede en Lyon, Francia, no emite órdenes de arresto ni envía agentes propios a capturar a nadie, sino que funciona como un canal de comunicación seguro entre 196 países a través de un estricto protocolo de 4 fases. Todo inicia con la solicitud de origen, donde en el caso de Venezuela, el 6CPC carga la orden de aprehensión en el sistema. Luego pasa por el filtro de la Secretaría General para verificar que sea un delito de derecho común grave. El sistema cuenta con un blindaje político establecido en el artículo 3 que rige el funcionamiento de Interpol, el cual rechaza tajantemente solicitudes por motivos políticos, militares, religiosos o raciales. Una vez finalizada esta fase, se produce una alerta global que envía los datos de identidad y huellas a las fronteras y aeropuertos del mundo. Finalmente, bajo el amparo de la soberanía, esta notificación actúa como un aviso de búsqueda y no como un mandato obligatorio, por lo que cada policía local aplica su propia legislación para detener al sospechoso e iniciar el trámite formal de extradición. En la actualidad, la cooperación internacional se enfoca en la efectividad de los arrestos en fronteras claves de América y Europa, priorizando la reserva de los datos para no entorpecer los procedimientos en curso. Un sistema que demuestra que, en la era de la globalización, las fronteras ya no son garantía de impunidad. Continuamos con las informaciones. El incremento del pasaje sin la publicación en la Gaceta Oficial sorprendió a los usuarios del transporte público en Aragua, generando rechazo y malestar. Con el anuncio no oficial se inició a cobrar en las unidades un pasaje de 150 y 170 bolívares en las rutas urbanas y suburbanas respectivamente. Ellos no tienen las condiciones del transporte, no están dadas para que ellos aumenten el pasaje. Primero porque las unidades no las tienen en condiciones, no respetan al usuario, colocan música a todo volumen y si uno les llama la atención, ellos se molestan y maltratan siempre, y maltratan al adulto mayor, no respetan a los discapacitados. Un aumento así no es sustentable para los trabajadores porque obviamente eso aumenta el presupuesto.
en el pasaje y más de trabajar día a día. A pesar de este aumento no autorizado, algunos usuarios expresaron entender el incremento, tomando en cuenta que los costos operativos de las unidades de transporte son muy elevados. Los transportistas manifiestan de que necesitan repuestos para los vehículos. No solamente es el subsidio del Estado mediante la gasolina, sino los repuestos, parte y repuestos del transporte. ¿Qué tanto son 150 bolívares? A fin de cuentas, ¿qué es 150 bolívares? ¿Cuánto volumen de dinero podrán hacer realmente con presión? Eso es mucha plata, ellos van a ganar en dinero cobrando 150 bolívares. Es medio dólar ni siquiera, yo creo que están en 30 centavos más o menos. O sea. Desde el estado Aragua, Edgardo Navas, Televen. Seguimos. El cadáver de una mujer fue hallado en una plaza cerca del malecón de San Félix, municipio Caroní del estado Bolívar. Andrea Calma nos amplía. El hallazgo se produjo la mañana de este martes 19 de mayo en la plaza Ezequiel Zamora, situada a pocos metros de la alcaldía del municipio Caroní y del mercado municipal. En el sitio del suceso no fueron localizados documentos de identidad y quienes fueron interrogados en un primer momento por funcionarios del 6CPC habrían negado conocer a la joven. Horas más tarde y tras conversar con un trabajador del mercado municipal, pudimos conocer que la mujer era apodada como Nani y que solía frecuentar la zona. Además, era madre de una niña que está bajo el cuidado de su abuela. Con esta información volvemos a Caracas. El ministro de Interior y vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que el gobierno nacional seguirá aumentando el ingreso salarial de los trabajadores en proporción al crecimiento de la economía. Mire, nosotros también queremos que el pueblo tenga un salario digno, eso no es una cosa de la oposición nada más, pero la presidenta dijo, vamos a hacer aumento de salario responsable. ¿Qué significa un aumento de salario responsable? Que yo no voy a hacer aumento si no tengo la plata. Y ahorita se hizo un aumento responsable en el mes de julio y está asegurado todos los recursos para pagarle a la gente, y no es que este mes no le vamos a pagar, no, tenemos los recursos en la mano. Y en la medida que vaya entrando plata, vamos nosotros a seguir aumentando el ingreso de los trabajadores, que se ha ido al fondo. Eso no es mentira, y esto no es demagogia, estoy diciendo la verdad. Si no hay plata, no puede haber aumento. Por otra parte, Cabello indicó que espera que quienes fueron excarcelados en el marco de la ley de amnistía se integren a trabajar por el país. Salieron otro grupo de la revisión del sistema de justicia. Ojalá salgan a trabajar. Ojalá salgan a trabajar por este país y no a quemar este país. Porque a nosotros nos acusan de todo, pero nosotros no quemamos a seres humanos vivos. No vale, eso no es hacer política. Respecto al sistema eléctrico nacional, Cabello explicó que actualmente no se está produciendo la energía suficiente para cubrir la demanda de todo el país, lo cual, según señala, es la más alta en la historia. Bañarse con un poquito de agua. Moto, taxi, moto. Tu Voz en el noticiero se trasladó a Filas de Mariche, estado Miranda. Allí habitantes y transeúntes denuncian que diariamente pierden horas en retrasos vehiculares producidos por un trabajo de sustitución de tuberías de agua que inicialmente estaba previsto que finalizara en 15 días. Sin embargo, el proyecto se ha extendido por más de 3 meses. El trabajo se trata de la sustitución de 370 metros de una tubería de 24 pulgadas. Durante su ejecución, un canal de esta vía ha quedado inhabilitado, por lo que el que sí se encuentra operativo es utilizado para el flujo vehicular desde ambas direcciones. Los conductores aseguran que el paso de cada lado es habilitado cada 30 minutos. Insoportable, todos los días este problema. Al salir a trabajar no puede uno trabajar bien. O sea, el desastre que se hace, colapsa todo. Aquí nos duramos parados hasta 3 y 4 horas para pasar estos trabajos, que según dijeron que eran 15 días. ¿Y qué opina usted sobre eso? Tienen que darle más chola a eso para que puedan trabajar. Es una carretera nacional, donde la cual hay compañía y la salida de los muchachos del colegio, de los usuarios. Esto es un estrés total.
En las horas pico, la cola incrementa excesivamente. Los ciudadanos afirman que deben salir con al menos 2 horas de anticipación para llegar a tiempo a su lugar de destino. Señalan además que hay interrupciones en los trabajos. Llevamos con esto más de 3 meses esperando y no arranca y no arranca. Mira, eso, no trabajan los sábados, trabajan los sábados apenas, los domingos cuando les da la gana y no trabajan tampoco. Y ahorita, fíjate cómo está parado ahí. Al conversar con funcionarios de Hidroven, nos explicaron que los retrasos fueron causados debido a que bajo tierra, en el mismo lugar donde se encuentra el sistema de tuberías que están trabajando, también hay bancadas de Cantebé y de Corpoelec, lo que ha dificultado el avance de la obra. Aseguraron que de los 370 metros de tubería ya han trabajado 282. Se tiene previsto que los trabajos de reparación de este sistema de tuberías finalicen en los próximos 7 días, incluyendo los trabajos de relleno y compactación del terreno. Según los funcionarios de Hidroven, solo faltaría los trabajos de asfaltado, el cual se tiene previsto que lo realice la alcaldía del municipio Sucre. Génesis Rivas, Televen. En la alta política y la gerencia corporativa existe un fenómeno silencioso que derriba gobiernos y quiebra empresas. Se trata de la pérdida de contacto con la realidad. Para analizar este tema recibimos nuevamente a Ricardo Salmerón acá en el estudio. Cuéntanos, Ricardo. Buenos días, Gaudi, Adrián. Amigos televidentes, es probable que usted se haya preguntado alguna vez por qué los entornos más cercanos a los líderes prefieren maquillar los hechos antes que decir la verdad. Bien, no se trata de un problema de lealtad, más bien es un asunto de supervivencia. Fíjense, en las cúpulas de decisión el miedo al castigo suele ser mayor que el compromiso con la verdad. Cuando un líder reacciona con agresividad ante las malas noticias, el mensajero aprende a callar. Esto es lo que investigadores definen como efecto filtro. Estos mismos investigadores identifican estos 3 factores críticos en este tipo de comportamiento. Veamos. La competencia por el favor. Los colaboradores compiten por la confianza del superior a mostrar un panorama desastroso que contradiga la visión del líder. Esto se percibe erróneamente como incompetencia o disidencia. Autoconservación, decir la verdad completa, implica muchas veces admitir errores propios. Ocultar el problema otorga tiempo para intentar resolverlo en secreto, aunque la crisis empeore. Aislamiento. El líder termina atrapado en una burbuja donde solo resuena el eco de lo que él desea escuchar. Ahora, ¿qué se puede hacer para no caer en esta burbuja sorda de poder? 1. Practicar la escucha empática. Es bueno escuchar para comprender los motivos del otro, no para responder o ganar una discusión. Cuestionar certezas. Hagamos la pregunta, ¿qué tal si estoy equivocado? Ante opiniones radicalmente opuestas a las nuestras, y dejemos que sea nuestro pensamiento el que hable. Filtro mental. Es importante tratar de evitar enfocarse en el peor rasgo o comentario de un grupo social para descartarlo por completo sin ir al detalle de lo que están manifestando. Desvincular opiniones de identidades. Esto no es más que aprender a separar el valor de una persona de sus posturas políticas, religiosas o culturales. Al final del día, la responsabilidad de las decisiones a tomar recae en el propio liderazgo. Investigadores concluyen que un gobernante o un director ejecutivo eficiente no es el que exige obediencia ciega, sino el que premia la disidencia constructiva y hasta la honestidad incómoda. En definitiva, quien persigue la verdad debe estar dispuesto a escucharla. Volvemos al set principal. Un liderazgo efectivo exige adaptarse al entorno. No es lo mismo un escenario democrático donde se gestionan mayorías y consensos que uno donde se deben reconstruir las instituciones. En Venezuela esto requiere una visión táctica clara. Así lo dijo el politólogo Benigno Alarcón. En el siguiente reportaje vamos a analizar las expectativas de la ciudadanía con respecto a los líderes políticos. ¿Qué espera usted de un líder político? Una persona que
que emita confianza. Mejorar la inflación, salir de ese dólar que nos está matando. Y bueno, tiene que ser una persona que de verdad ame lo que haga y ame el entorno que va a representar. Venezuela ha estado dividida entre dos fracciones políticas. Los cambios actuales tienen consecuencias en cada una. El cambio de vestimenta, el cambio de discurso, el cambio en tu manera de gobernar, termina ganándote a lo mejor algunas personas que dicen, bueno, está haciéndolo distinto, pero va perdiendo votos de otro lado que dice, esto no es lo que nosotros apoyábamos. Los hechos públicos de corrupción tampoco pasan en vano. Benigno Alarcón aseguró que duelen más en un país con deterioro económico. Alimentando, por decirlo así, la indignación de la gente por situaciones de corrupción que al final la gente las hace parte de la explicación de por qué estamos tan mal en lo económico. Las promesas incumplidas también pasan facturas. Varios ilusionaron y por distintas razones hoy no están aquí. La gente se fue y como que se olvidó de Venezuela y como que se dedicó a su vida privada y se dedicó a otras cosas. Y eso terminó generando una decepción muy profunda, ¿no? Y creo que lo que nosotros tenemos allí es que el país al final del día termina condenando a aquel que no continúa en la lucha. Hay caras que se mantienen en la palestra política, pero ¿cuentan realmente con la aceptación de la gente? Y los ha condenado porque siente que ya no están luchando por ellos o porque están más cerca del otro lado que de este. Y entonces eso de alguna manera la gente tampoco lo perdona. Señaló que cuando se le pregunta a un ciudadano qué debe tener un nuevo líder, dan características de un gerente. Cuando en realidad normalmente los presidentes no son gerentes, normalmente los presidentes son líderes y se rodean de buenos gerentes para poder gerenciar el país. ¿Por qué? Porque un presidente no necesariamente es experto en materia petrolera o experto en economía o experto, y no tiene que serlo. A juicio de Alarcón, un líder debe ser coherente e íntegro. Su palabra y sus acciones tienen que estar alineadas, eso es fundamental. Nosotros necesitamos líderes que sean honestos y que pongan el país por delante de sus intereses individuales. Alguien podría decir, eso no existe, yo creo que sí. Agregó que debe tener una visión estratégica. No crear falsas expectativas en cuanto a tiempos de recuperación es otra de las características que debería tener un líder político en la actualidad. Jonathan Cárdenas, Televen. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso a la sección internacional, OMS informa que el riesgo de la actual epidemia de ébola en Congo y Uganda es bajo en el ámbito global. Ya hablemos. Comenzamos en Colombia. Al menos 6 personas cayeron asesinadas en la región del Catatumbo, una zona bajo asedio guerrillero cerca de la frontera con Venezuela. Entre los fallecidos se encuentra el líder social de una asociación campesina local. Según el informe policial, las víctimas fueron atacadas por varios sujetos con armas de fuego de largo alcance cuando se trasladaban en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, organismo estatal que resguarda a políticos y líderes sociales amenazados. La Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de Puerto Rico arrestó a 2 hombres de nacionalidad dominicana acusados por contrabando de 64 migrantes. Los sospechosos dirigieron un contrabando marítimo de 58 dominicanos y 6 haitianos con intención de llegar a la costa de Cabo Rojo, en el sureste de Puerto Rico. La embarcación fue detectada e interceptada a 7.5 millas náuticas al norte de su destino. Uno de los acusados había sido deportado a Estados Unidos en 8 ocasiones y cumplió aproximadamente 16 meses de prisión federal por delitos migratorios. La Organización Mundial de la Salud informó que el riesgo de la actual epidemia de ébola en la región democrática o en la República Democrática del Congo y Uganda, con 600 casos sospechosos y 139 muertes, es bajo en el ámbito global, aunque se mantiene alto a nivel regional. El comité de emergencia, reunido el martes para analizar el brote con 51 casos confirmados, coincide en que la situación constituye una emergencia de salud pública internacional, pero no una emergencia pandémica. Esto lo señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En rueda de prensa dijo que la organización cuenta con un equipo sobre el terreno apoyando a las autoridades nacionales con suministros y fondos.
Un sismo de magnitud 6.1 sacudió el sur y centro de Perú este martes. De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo casi a la 1 de la tarde, con epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica y a una profundidad de 81 kilómetros. Hasta el momento no hay balance de víctimas por parte de las autoridades locales. En cuanto a Lima, la ciudad capital de Perú, el sismo se sintió de manera ondulatoria por algunos minutos. Recordemos que Perú está localizado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80% de la actividad sísmica mundial, por lo que regularmente hay eventos preventivos para ensayar las acciones de evacuación de la población. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos con el portal web F, que titula: recuperan los 2 últimos cadáveres de los buzos italianos fallecidos en Maldivas. El operativo internacional de rescate concluyó hoy con la recuperación de los cuerpos que permanecían atrapados en una cueva submarina. La siguiente fase será la repatriación de los 5 fallecidos a Italia, una vez que concluyan las labores de identificación en la morgue de Malé. Continuamos ahora con el portal web Euronews, que reseña: Sánchez respalda a Zapatero tras su imputación y rechaza adelantar las elecciones. El líder de los socialistas defendió al expresidente en la primera sesión de control al gobierno en el Congreso. Esto tras conocerse su imputación en el caso de Plus Ultra. A su vez pidió respeto a la presunción de inocencia y al trabajo de la justicia. Impactante, hoy nuestro video viral muestra el momento exacto en el que el motor izquierdo de un avión de carga se incendia justo antes de tocar tierra. El avión de UPS se estrelló en Kentucky, Estados Unidos, en el año 2025 y lamentablemente 15 personas perdieron la vida. La grabación se dio a conocer a propósito del inicio de una audiencia de investigación para determinar el motivo de la falla. Bueno, que sirva este video en la investigación para evitar que otras tragedias así vuelvan a ocurrir, ¿no? Bueno, dramático, sí. Muy bien, bueno, con esto vamos entonces con Alta Esfera. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Nos encontramos en el Central Mayerense, ubicado en Catia, porque están inaugurando una zona especial, zona mayorista. Pero para que nos hable de ello tenemos a Carlos Pacheco, quien es el gerente general de Central Mayerense. Bueno, bienvenido a la pantalla Televen. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. Y la idea es invitar a todos nuestros consumidores a que conozcan esta zona mayorista que inauguramos el día de hoy en Catia, escuchando a ese consumidor minorista que está buscando los mejores precios, el mejor surtido y el servicio especial que tiene prestando Central Mayerense por 76 años, pero casi por 50 años aquí en Catia. Entonces nuestra relación con el consumidor de Catia es de larga data y la idea es pues seguirnos reinventando, por más que tengamos casi 50 años aquí, y darles cosas que ellos precisamente nos estaban pidiendo, que es tener esta zona mayorista aquí en nuestra sucursal. Es decir, que esta idea surge por los mismos clientes. Los mismos clientes le estaban pidiendo a ustedes: oye, mira, ¿por qué no crear una zona mayorista? Y ustedes escuchan al público y dijeron: bueno, vamos a darle lo que piden. Sí, los mismos clientes vienen y nos dicen: ¿qué pasa si te compro volumen? ¿Qué pasa si compro más unidades? Nos dan un descuento. Arrancamos por ahí, incursionamos en algunos descuentos, vimos que no estaba funcionando, pero quisimos hacerlo para todo el que quiera venir y comprar al mayor. Pues las puertas de la zona de mayorista de Catia están abiertas con esta nueva oferta de productos al mayor. Porque muchas personas quizás asocian este tipo de compras con comercios, negocios, pero hay muchas familias que en su plan, digamos, para ahorrar o para, digamos, hacer el mercado de manera más fácil, también les gusta, ¿no?, comprar por volúmenes, y quizás ahora con esta opción de Central Mayerense aquí en Catia lo pueden obtener. Y está abierto para todos. De hecho, una de las ventajas que tiene venir a la zona mayorista de Catia es que tienes los dos ambientes. Puedes comprar lo que quieras comprar, el artículo que quieras al por menor, y si tienes eso que tú dices, si tienes un negocio o si en tu casa son muchas personas que quieren comprar alguno de estos productos al mayor, también pueden comprarlo aquí en la zona mayorista. Ahora, Carlos, me imagino que esto también es como una prueba de fuego, ver cómo les va y quizás replicar esta zona mayorista en los distintos Central Mayerense que tienen en todo el territorio nacional. A ver, es como tú dices, la prueba de fuego. Aquí es donde más competencia a nivel de mayor hay. Los que conocen Catia saben que hay muchos negocios de mayor,
Nuestra experiencia es diferente, vivirla aquí en un sitio espacioso, con unos pasillos amplios, aire acondicionado. La apuesta es esa, también tener obviamente precios competitivos. Si nos va bien aquí en Katia, seguro nos va a ir bien en otras sucursales. Muchas gracias, Carlos, por esta entrevista. Yo soy Manuel Da Silva, hasta una próxima Alta Esfera. Y de esta manera hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández conversará en la entrevista con Rafael Narváez, defensor de los derechos humanos. Ya volvemos. Bueno, Rafael Narváez, histórico defensor de los derechos humanos, nos acompaña en la mañana de hoy y bien importante, y bienvenido Rafael, porque estamos en un momento donde se ha abierto una profunda discusión sobre el tema de los derechos humanos. Se habla pues de tomarse iniciativas y casos muy recientes, pero muy recientes, emblemáticos, como el de Víctor Hugo Quero Navas, ¿no? Y luego, lamentablemente, pues el fallecimiento de su madre como consecuencia o secuela de lo que fue el sufrimiento y digamos, el resquebrajamiento emocional. Bueno, podemos hacer un largo recorrido sobre el tema, pero vamos a ubicarnos en principio, sobre este tema, que es lo más actual. ¿Qué piensas, qué estimas, qué información manejas sobre ello? Bueno, siempre acostumbro a hablar con la prueba, por respeto a la opinión pública de ustedes los periodistas, sobre todo el caso de Televen, que también ha resistido cosas. Demostración del delito de desaparición forzada de personas. El artículo 180 del Código Penal establece que aquel funcionario, custodio, funcionario penitenciario, quien oculte la información del detenido, de no informarle al abogado de confianza, al familiar, tiene una condena de 20 a 25 años. Se lo llevan en enero del 2025. La madre hizo un peregrinaje con dolor y sentimiento y las instituciones le negaron la información. Las instituciones sabían que estaba muerto. La señora... ¿Hubo entonces un silencio cómplice? Es un estado cómplice sin alma que le satisface el dolor, que violenta los derechos civiles y políticos. El caso de Víctor Hugo Quero se lo llevan y lo acusan, que era una computadora de terrorismo y traición a la patria. No era una persona emblemática en relación a las manifestaciones. Conversaba con mucha gente cercana a él. ¿Por qué se lo llevan detenido? Se lo llevan porque supuestamente su cara parecía un extranjero, pero se lo lleva el DIGESIN, que es el cuerpo de seguridad junto con el FAE, antiguo FAE, ahora DAE, el SEBIN, más represivo de la historia de nuestro país. Se lo llevan 10 meses la señora tocando puertas, se reúne con la defensora del pueblo, le niega la información. ¿Sabía ella que estaba muerto? Porque el caso de Víctor Hugo Quero fue público, notorio y comunicacional. Todo el mundo sabía de la señora, iba a la defensoría, iba a las cárceles, iba al CICPC, iba a las morgues y nadie le daba información. Incluso una vez lo llamaron a ella para interrogarla por muchas horas, sabiendo una señora que estaba impregnada de dolor y que no hay información. Y luego entonces va a buscar la amnistía. Le negaron la amnistía. O sea, le negaron la amnistía a un hombre fallecido, a un hombre asesinado por torturas, tratos crueles y manos degradantes, que escondieron su cadáver. Y después entonces, en un comunicado simple del sistema penitenciario responsable de esta situación tan horrorosa, porque el sistema penitenciario es quien custodia a los detenidos, a los privados de libertad. Le negaron la amnistía. Ese juez sabía que estaba muerto. Sí, yo digo que ellos sabían que estaba muerto. Hay una cantidad de preguntas que surgen, otras más. Por ejemplo, ¿sabe la alta jerarquía del poder que estas cosas estaban ocurriendo? ¿Sabían los detalles, las precisiones, o era una iniciativa de cuadros dijo cuadros dentro de la estructura de seguridad del Estado venezolano, que hacían las cosas sin dar cuenta de la acción que cometían? No, el Estado estaba completamente informado. Cuando en 2014... Eso es como decir que el Estado permitía las torturas. El Estado permitió las torturas y se lo voy a demostrar, yo hablo con pruebas. Son más de 44 años esta lucha, del año 84, sin color políticos, sin financiamiento de nadie porque no soy empleado del dolor. 2014, las manifestaciones. ¿Cuántas detenciones hubo allí? 50 casos de tortura.
2017, Plan Zamora, el plan más letal que yo he conocido en estas más de 4 décadas. Fue un decreto presidencial, lo firmó Nicolás Maduro, hoy detenido en la cárcel federal de Nueva York, y ejecutó Padrino López. Los contenían con gas pimienta desde helicóptero, con balas, el muchacho que mataron allí a quemarropa en La Carlota. ¿Cuántos no murieron? Los detenían en forma arbitraria, sabiendo que en Venezuela la Constitución establece que solamente se puede detener en una flagrancia con las manos en la masa o una solicitud de un tribunal a petición del Ministerio Público. Y una presentación de 48 horas, ¿no? 48 horas para que el fiscal lo lleve al juez de control y se convoque la audiencia con el derecho a la defensa. Ahora, esta figura, y perdona Rafael, que surge y que han dado en llamar desaparición forzosa. Eso... Sí, lo que no le gustó nunca al gobierno. Y es que está claro, es nuestra Constitución. El tema está que el Estado usó una Constitución de bolsillo para contener a los manifestantes. El Estado sabe que hay un debido proceso, el artículo 49 de nuestra Carta Magna, esa carta que quería mucho Chávez, que es la niña bonita, el contrato social de un Estado, de un país, donde establece que todos tenemos derecho a la defensa, presunción de inocencia, el derecho a ser oído, a acceder a las pruebas. Bueno, ese debido proceso tranquilamente lo violentaban, te detenían y te dejaban 4, 5, 6 semanas sin información, cuando entonces te limitaban el derecho a una defensa privada y te colocaban en una computadora a unos jueces de terrorismo inventados, que yo lo denominé jueces sin rostro, porque imputaban los delitos de terrorismo en forma colectiva, sin que el que estaba detenido le observara la cara de quien lo está juzgando, que es el debido proceso, y allí entonces todos para la cárcel. Y allí, esa desaparición forzada, eran dos niveles. Uno, la temporal, 3, 4, 5, 6 semanas, y después se extendía. El caso que conversé en estos días con Javier Tarazona, chico. Vamos a retomarlo al regreso, que tenemos que hacer la pausa, Rafael. Estamos hablando con Rafael Narváez, defensor de los derechos humanos. Bueno, antes de este corte para el segmento, conversábamos con Rafael Narváez, defensor de los derechos humanos, sobre varios casos, y mencionabas el de Javier Tarazona. Él sigue, se acoge a la ley de amnistía, pero con medidas cautelares. No, la ley de amnistía... O de libertad plena. La ley de amnistía es a nivel universal y los estándares internacionales establece que la ley de amnistía tiene que cumplir los beneficios. En el caso del articulado de nuestra ley en Venezuela, Asamblea Nacional, que por cierto fue una oferta engañosa, porque una vez que legislan ahí todos los parlamentarios allí, unos que dicen ser oposición, otros que dicen ser oficialismo, es una mayoría, es una gallera, porque son casi 280 parlamentarios, una cosa nunca vista. Aprobaron eso, y entonces el señor de la Asamblea Nacional planteaba el perdón. Se planteó la Asamblea una comisión de paz, que no sabía cuántos presos existían en Venezuela, qué causa, quién los procesaba, que era un desorden. Cuando se habló de la amnistía, los jueces empezaron a buscar información y el personal de los tribunales le cobraban a los que solicitaban el beneficio, le cobraban, lo está reconociendo hoy la presidenta interina. Y Javier Tarazona, que estuvo allí muchos años, incluso sin que su madre supiera que estaba detenido, 4 años. Y su madre lo vio a los 2 años y medio. Y conversaba con él y me decía, Narváez, yo duré 45 días sin bañarme. Yo duré tiempo con las comidas allí como especie de cucaracha, de ratas. Y me maltrataban. Entonces, es una política de Estado en forma sistemática. La amnistía la enterraron, está congelada porque la señora Delcy dijo que ya estaba ya finiquitada. Hay personas, por ejemplo, 23 periodistas. Yo soy el consultor jurídico del Instituto de Prevención Social de Periodistas en forma gratuita. 23 le han negado la amnistía. Están en libertad, pero algunos bajo presentación. Javier Tarazona tiene que presentarse al tribunal. Y así muchos. Y esas madres que sufrieron deambulando por todas las cárceles. Hay una vigilia que ya va para más de 3 meses en el helicoide. Hay otra en el rodeo.
y no hay sentimiento, no hay clemencia, no hay corazón por parte de un Estado que sabiendo que le corresponde el beneficio se la niegan. ¿Cuántos policías metropolitanos están que ya 25, 26 años? ¿Cuántos militares allí están sufriendo? Lo que decía, que tú mencionabas, lo que decía la encargada de la presidencia de la República que mandó investigar qué información tenía Delcy Rodríguez de que había jueces presuntamente que solicitaban dinero para liberar de medidas cautelares y darle libertad plena a detenidos por razones políticas. Sí, o a personas que habían sido beneficiadas. Ella dijo muy claro, nosotros manejamos la información. Desde hace tiempo nos la confirmaron los familiares que fueron víctimas de esa extorsión de mínimo costo, pero planteó que sí, hay tribunales que cobraban, extorsionaban, ¿me entiende? Entonces ella está planteando eso. ¿Y qué ha venido ocurriendo en el sistema de justicia venezolano? Que para mí está en metástasis, porque desde el TCJ, que convalidó todas estas torturas, tratos con inhumanos y degradantes, desaparición forzada de personas, la Sala de Casación Penal nunca dijo nada. Siempre cuando... ¿Estaría al tanto de todo esto? Todo, claro. Hay una Sala de Casación Penal que se encarga de vigilar el comportamiento de los tribunales ordinarios, de los jueces de control en lo que es la especialidad penal. Nunca dijeron nada de lo que veníamos nosotros denunciando. Los familiares planteaban, fueron varias veces al TCJ, no le hicieron caso, pero cuando fue Nicolás Maduro el TCJ, siempre lo aplaudían. Un tribunal que no asuma las atribuciones, independencia, facultad y competencia de ser imparcial ante la justicia es un partido político. Y el problema de nuestro país es nuestra Constitución. El problema de nuestro país es que hay una política de Estado para torturar, para flagelar. Gabriela Ramírez 2007-2014. Ajá, me vas a hablar de ella en un momento. Solo quería preguntarte antes que se me vaya el planteamiento, la denuncia también que hacía por el caso PDVSA Cripto, el detenido Tarek El Aissami, quien fue presidente de PDVSA y funcionario del gobierno de alto nivel, que fiscales del Ministerio Público participaban presuntamente en la tortura. Ellos, y lo dijo, y el abogado hizo también la denuncia, defensor de Tarek El Aissami. Los seres humanos tienen derecho, los seres humanos tienen debido proceso. Cualquier persona que ha cometido un delito, la Constitución no establece ni pena de muerte, ¿verdad? Y por supuesto que el Estado está en obligación, el artículo 43 de nuestra Carta Magna, el derecho a la vida es inviolable. No hay ninguna ley y autoridad alguna que imponga pena de muerte. Los que están privados de libertad, el Estado está obligado de preservar su vida. Tarek El Aissami planteó que lo drogaron, que lo inyectaron, que lo maltrataron, que lo torturaron, ¿me entiende? Y que fue un esquema diseñado por parte de sus antiguos compañeros, porque él fue cómplice de todas estas cosas. Lo está sufriendo. Yo no le deseo la cárcel a nadie, pero eso es un entramado, un sistema de justicia que se encarga de dirigir política para flagelar, para torturar y por supuesto para privar de libertad sin el derecho a la defensa. Vamos a otra pausa, Rafael. Cumplimos con algunos compromisos y regresaremos en el segmento final con Rafael Narváez, defensor de los derechos humanos. Seguimos con Rafael Narváez, defensor de los derechos humanos. Tú ibas a decir algo de una antigua defensora del pueblo, ¿no? Sí. Gabriela Ramírez. E ibas a referirte a otro caso también, el de Arévalo. Ese era el capitán... El capitán Costa Arévalo. Claro. Gabriela Ramírez, esto es... uno a veces se queda, gracias a Dios, fui formado con el respeto a las demás universidades en la Central, donde trabajamos con pruebas, donde los profesores me indicaban que cuando había que hablar de la parte jurídica tenías que tener pruebas. Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, 2007-2014. Se atrevió a decir, cuando nosotros denunciamos lo que estaba pasando, que el uso excesivo de la fuerza era legal para disuadir y aplacar las manifestaciones. Y lo más grave, que a los detenidos se les torturaba para sacar la información de lo que estaban haciendo. Imagínense eso. Significa que se está demostrando lo que yo denuncié en 2014, una política de Estado sistemática en materia de flagelación, trato con inhumanos y violación de derechos humanos. A Costa Arévalo, conversaba con Medina Roa, que es un abogado serio, Alonso Medina bien formado, Roa. Alonso, y le preguntaba sobre Costa Arévalo. Me dijo, Rafa, lo torturaron, 14 costillas fracturadas.
y en la plena audiencia, ya casi de juicio, el juez le pregunta, ¿te torturaron? Él hizo así. Y a las pocas horas muere a Costa Arévalo. Torturado, flagelado, aislado, desaparición forzada de personas en forma temporal y ocultaron la autopsia. Pero gente de allí, de Bellomonte, de la morgue, pues yo la visitaba todos los domingos para denunciar a los delincuentes que mataban al ser humano allí, y me dijeron, murió torturado. Entonces, esa fue la respuesta que te dieron. Esa fue la respuesta de la gente que tengo que proteger porque son fuentes muy serias que no estaban de acuerdo con esto. Entonces, si tú haces un balance de 2014, 2017, 2024, cuando la población decidió cambiar esto en forma democrática, se ganó las elecciones. El 29 salieron todos a protestar porque me la desconocieron. ¿Y cuántos hubo? 2.800 detenciones arbitrarias. ¿Y cuántos fallecimientos hubo asesinados? 30 personas, Vallecoche, Petare. ¿Y qué eso hubo en allí? el 2024. 2024. ¿Y qué hubo allí? Desaparición forzada de personas. Pareciera ser que el cuerpo de seguridad del Estado de nuestro país, lamentablemente, gozan cuando maltrata, cuando detiene, cuando golpea. Buscaban a las personas en el domicilio, que es sagrado. ¿Y qué va a pasar con los responsables, Rafael, cuando se determinen y se compruebe pues la participación en hechos violatorios de los derechos humanos, la participación en la tortura? ¿Qué va a pasar con los autores materiales? Bueno, y desde luego, hay autores intelectuales que lo permitían, en todo caso, o instruían. Hay actores y coactores. Ahí está el señor en la Corte Federal, que no va a salir, que lo conocí en una butaca, que nunca lo vi con instintos criminales, porque eso es un acto criminal despreciar al ser humano y permitir, por ejemplo, ¿tú te recuerdas cuando abrieron Tocorón y Tucuito, que estaban ya enterrados de esa cárcel porque estuvo el tren de Aragua, ahí estuvo Rosita, ahí estuvo toda la gente, y el caso de Tucuito, que era el monstruo en esa oportunidad, porque yo fui presidente de la Comisión Penitenciaria y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. ¿Y qué dijo Nicolás Maduro? Abran Tocuyito, abran Tocorón, 2.000 van para allá, con toda la fuerza. ¿Quién estuvo allí recluido? Muchachos con discapacidad autista, síndrome de Down, menores, bueno, ya no son menores, niños adolescentes de 15 y 16 años de edad, que todavía están marcados psicológicamente, que no pueden caminar porque están sufriendo. Pero así como estas madres, ¿verdad?, que llevan en su dolor. Carmen Nava, para mí fue una enseñanza de lo que es el amor de una madre para los hijos. Una madre que para mí fue un homicidio culposo por parte del Estado en forma espiritual. Es mi tesis como especialista en proceso penal venezolano y como experto en derechos humanos. Ella con el dolor se descompensó y dijo, yo me quiero ir con mi hijo, lo encontré. Pero hay una duda allí. Ese cadáver que está allí, ¿por qué no coincide con la información oficial de la muerte de Víctor Hugo Quero? La responsabilidad tiene que ser del sistema de justicia. Ahora bien, te preguntaba, autores materiales, ¿en alguna oportunidad se podrá comprobar y verificar esto? ¿Y qué va a pasar con ellos? Bueno, mientras yo tenga aire y vida, mientras el Dios Todopoderoso me dé la mano, yo no voy a descansar. Aquí no puede haber perdón. Supéralo. Perdónenos, véngase. Y Víctor Hugo Quero asesinado, la madre muere por dolor. Los que están privados de libertad, 500 y pico de personas, 500 personas, perdón. ¿Cuáles son los actores? Un Estado conformado por una estructura criminal. ¿Quiénes son los actores? Un sistema de justicia que convalidó todas las atrocidades. El ICOIDE, la cuna de la tortura. El SEBIN de Plaza Venezuela, la tumba. El DIGESIN, ¿verdad? Y ahora la policía bolivariana, que se ha convertido como el escudo letal, que ayer arremetieron contra las estudiantes que estaban reclamando justicia para la señora Carmen Nava. Bueno, mucha información, Rafael, te agradezco mucho, ¿no? Y renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Son temas de alta sensibilidad que despierta intensidad y despiertan emociones también. La pausa, al regreso del segmento de los deportes en la primera emisión. El gimnasio
Palacio Cubierto Luis Ramos de Barcelona, Estado Anzoátegui, será el escenario del choque entre la Selección Nacional de Baloncesto y la delegación de Chile el próximo 6 de julio. Esto como parte de la tercera ventana FIBA rumbo a la Copa del Mundo 2027. El anuncio fue realizado por el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, Anthony Coelho, y el director técnico de la Selección Mayor Masculina, Francisco Curro Segura, quienes aseguraron que esto será un premio a la fidelidad de la fanaticada. Como ustedes saben, para la siguiente fase no solamente se arrastran las victorias de la primera fase, sino que también se arrastran los puntos de cada uno de los juegos. Este partido contra Chile va a ser a las 8:10 de la noche, de acuerdo al horario que nos ha calificado FIBA para los distintos compromisos que habrá en esa jornada. El encuentro será clave para la clasificación a la siguiente fase. Además, se anunció que ese partido servirá para rendir homenaje a Gregory Vargas, considerado uno de los jugadores más importantes en la historia del baloncesto venezolano. Tratamos también como un reconocimiento al trabajo que hace la familia del deporte y particularmente la familia del baloncesto aquí en el estado Anzoátegui, y bueno, lo tomamos con mucha responsabilidad. Desde la gobernación del estado Anzoátegui ratificamos todo nuestro compromiso con el deporte, con el baloncesto y bueno, muy particularmente con nuestra selección nacional. Marcano detalló los preparativos previstos para recibir a la delegación, entre ellos la climatización de la Caldera del Diablo. Asimismo, se comprometió a garantizar el cumplimiento de todas las condiciones solicitadas por la Federación Venezolana de Básquet para el correcto desarrollo de las actividades, con especial énfasis en la seguridad para ofrecer una buena experiencia a los asistentes. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Unas 2.000 personas participaron en la Copa Tahuala 2026 en el estado Zulia. Estos atletas recorrieron 11 kilómetros con un espectacular cruce del puente sobre el lago de Maracaibo. Partieron desde Punta Iguana, en el municipio Santa Rita, hasta San Francisco. Al menos 2.000 corredores salieron desde el amanecer. Participaron atletas funcionales y paralímpicos en la actividad. Hasta mujeres embarazadas se unieron al reto deportivo. Este tipo de actividades sirven para unir a las familias y promover el deporte. Copa Tahuala 2026 en familia, alegría, orgullo de que esta palabra esté posicionada en el corazón de los zulianos y las zulianas. Cruzar el puente sobre el lago. El encuentro culminó con un show musical en las adyacencias del Mall Paseo San Francisco. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. El nuevo manager de Leones del Caracas, Lipson Nava, está preparado para dirigir a los melenudos en la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El zuliano aseguró que es consciente del reto que significa ser el piloto de los capitalinos, por lo que está preparando un cuerpo técnico especial para sacar la organización adelante en esta temporada. Respecto a los puntos que tiene que mejorar el equipo para volver a competir por el título, el dirigente subrayó que no han dejado de evaluar ideas sobre cómo mejorar y que están trabajando en ello. Bueno, vamos a la Liga Inglesa. Falta una jornada para que termine oficialmente la Premier League. El Arsenal se titula campeón de la temporada 2025-2026. Bueno, y Escocia se unió a la lista de selecciones que ya han anunciado a sus convocados para el venidero Mundial de Fútbol 2026. La plantilla de 26 jugadores está liderada por el defensa de Liverpool, Andy Robertson, el capitán del Aston Villa, John McGinn, y el mediocampista del Nápoles, Scott McTominay. Otras figuras dentro de la convocatoria del entrenador Steve Clarke también son Ross Stewart, Che Adams, Lewis Ferguson, Aaron Hick y Scott McKinnon. Escocia se ubica en el grupo C junto a Haití, Marruecos y Brasil. Vamos al deporte de la raqueta. El tenista español Carlos Alcaraz no participará en Wimbledon debido a su lesión de muñeca que lo mantiene lejos de las pistas desde hace poco más de un mes. Y a esta hora hacemos nuestra última pausa por hoy en el noticiero Primera Emisión.
En la próxima parte de lo actual, Albaniz Aray nos cuenta cómo Stranger Things pasó de ser rechazada a convertirse en un fenómeno mundial. Hello Kitty prepara su primera película en Hollywood. El personaje más famoso de Sanrio conquistará la pantalla grande junto a sus adorables amigos en 2028. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albaniz Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. La icónica mascota tendrá su debut cinematográfico en Hollywood con una película animada que David Derrick Jr. y John Oshima dirigirán para New Line Cinema y Warner Bros. Picture Animation en 2028. Los estudios confirmaron que ambos cineastas están al frente del proyecto, que tiene previsto su estreno en salas de cine el 28 de julio de 2028. La película seguirá a Hello Kitty y sus amigos en una aventura diseñada para todo tipo de públicos. Sanrio tardó años en entregar su joya más preciada a Hollywood y se dio cuenta de que la nostalgia mueve masas, como sucedió con Barbie y con Mario Bros. Ahora tiene un trabajo más difícil, que es darle voz y una historia a un personaje icónico que originalmente no tiene boca. Los hermanos Duffer revelaron cómo Stranger Things pasó de ser rechazada a convertirse en un fenómeno mundial. La resistencia y determinación marcaron los inicios de una serie que superó el prejuicio de la industria para convertirse en un símbolo de la cultura pop. En una entrevista, Matt y Rose Duffer relataron cómo enfrentaron numerosos rechazos, el peso de sus decisiones creativas y el giro inesperado que llevó a la serie a un éxito mundial. Stranger Things surgió tras enfrentar cerca de 11 rechazos por parte de diferentes cadenas y productoras y requirió años de perseverancia antes de consolidarse. Los hermanos Duffer insistieron en dirigir el proyecto y apostaron por el guión, que según confesaron era el favorito de su carrera. El rechazo inicial se da porque las cadenas de televisión convencionales querían ajustar y cambiar el guión y quitar a los niños como protagonistas. Lo contrario a lo que hizo Netflix, que fue respetar el guión de los hermanos. Antonio Banderas respondió a rumores de bancarrota. Lejos de quedarse callado, el actor decidió responder directamente a los rumores que en días recientes apuntaban a una supuesta bancarrota derivada de las inversiones que ha realizado en teatro. Diversos medios españoles retomaron versiones sobre pérdidas económicas relacionadas con el funcionamiento del Teatro de Soho, provocando especulaciones sobre la situación financiera del actor. Ante la conversación mediática, el intérprete publicó un contundente comunicado en el que negó categóricamente cualquier crisis económica y defendió el modelo artístico y cultural detrás del proyecto teatral. La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe, escribió, dejando claro que las versiones difundidas no corresponden a la realidad. Y es que para el artista este proyecto no va con fines comerciales. De hecho, él invierte parte de su patrimonio o ingresos de Hollywood para el arte y apoya con becas a jóvenes que quieren estudiar. Verónica Castro confirmó que sigue distanciada de Cristian Castro. La mexicana volvió a hablar sobre la complicada relación que atraviesa actualmente con su hijo, luego de la polémica que surgió cuando la actriz expresó públicamente su molestia porque el cantante negó su fugaz romance con Victoria Cune y porque además llevan tiempo sin verse. Al ser cuestionada sobre si las cosas ya se habían calmado entre madre e hijo, Verónica Castro confesó que actualmente no mantienen comunicación.
La disputa legal entre Paris Jackson y los administradores del patrimonio de Michael Jackson continúa escalando. Luego de obtener una importante victoria judicial hace apenas unos días contra John Brancan y John McClane, ahora la hija del rey del pop volvió a llevar el caso ante la corte para reclamar una nueva suma millonaria relacionada con pagos que considera indebidos. De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por TMZ, Paris argumenta que los administradores de la herencia deben cubrir los costos y honorarios legales que ella misma costeó para ganar su última demanda, así como los intereses acumulados de fondos mal gestionados, es decir, $463,752 adicionales a los $625,000 que previamente un juez ordenó devolver al patrimonio. Nicolas Cage reveló el nombre del villano de Marvel que no quiso interpretar. El reconocido actor comentó que rechazó el papel de Duende Verde, Norman Osborn, en la película original de Spider-Man 2012, dirigida por Sam Raimi. Además, detalló por qué dejó pasar esta oportunidad, y es que no quería quedar atrapado de forma prolongada en un solo tipo de personaje de gran producción comercial. Aseguró que mirando hacia atrás considera que fue la decisión correcta en ese momento. Amigos actuales, finalizamos las informaciones por la mañana de hoy. Vuelvo al set principal con mis compañeros. Bueno, concluye entonces esta primera emisión del noticiero de Televen. Siempre agradecemos la audiencia que nos otorgan. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentra como Televen TV y el _noticiero Televen. En YouTube estamos presentes como Televen TV con toda nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. También les invitamos a seguirnos en nuestro canal en WhatsApp, el noticiero Televen, para que estén al día con las noticias. Recuerden, Televen está en todo. Sigan en nuestra sintonía y mañana a las 6 en punto estaremos nuevamente con ustedes en la primera emisión.